Vamos a presentar al doctor Eddie Vera Loyola. Él es médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente San Bartolomé. Es también profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en este momento va a tocar el término de ruptura prematura de membrana pretérmino. Adelante, doctor Vera. Sí, muchas gracias, doctor Ramírez. Agradeciendo por su persona, por la invitación al curso, y espero que estos minutos puedan ser de utilidad, lo que podamos compartir con los colegas. Bueno, para fines de la presentación, vamos a hablar un poco de la epidemiología del parto pretérmino, la etiología, y un poco de fisiopatología, de manejos y estrategias para reducir justamente esta entidad y las controversias que hay a su alrededor. Primeramente, la COP define el parto pretérmino al nacimiento entre las 20 semanas hasta las 36 semanas 6 séptimos como parto pretérmino. También se acuña el término de parto pretérmino tardío y son los que están entre 34 y 36 semanas de gestación. Ahora, hay criterios clínicos para justamente definir el parto o el inicio del parto pretérmino. Y esto tiene que ver con contracciones uterinas regulares, cambios cervicales y la dilatación de más de 2 centímetros. ¿A qué nos enfrentamos? Cuando estamos hablando de un parto pretérmino, que bueno, la ruptura prematura de membranas pretérminos nos va a condicionar a esta situación, nos enfrentamos a dos situaciones, una que tiene que ver con la madre y otra con el feto. Con respecto al feto, la probabilidad de enfermedad de membrana hialina, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, parálisis cerebral. Y por parte de la madre, endometritis, shock séptico, coagulopatías. Cada año nacen unos 15 millones de niños antes de que lleguen a las 37 semanas. Y por supuesto, esto está en aumento. Y las complicaciones pues van a presentarse por la prematuridad, que es la principal causa de defunción en niños menores de 5 años. Para el 2015 se habla de casi 1 millón de muertes. 3/4 partes de esas muertes prevenibles. ¿Cómo? Con intervenciones adecuadas que deben ser costo eficaces. De los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuras oscila entre 5 y 18% de recién nacidos. En el mundo, comentábamos que nacen casi 15 millones de bebés antes de las 37 semanas, más de 1 en 10 nacimientos, y que estos, hay una buena cantidad de ellos, 1 millón aproximadamente, que mueren justamente debido a las complicaciones de su prematuridad. ¿Y qué pasa con estos bebés que sobreviven? Bueno, estos prematuros pueden tener alguna discapacidad que les va a durar toda la vida y tienen que ver con aprendizaje, problemas visuales, problemas auditivos. La tasa de supervivencia depende mucho del momento del nacimiento, ¿no? En algunos lugares, los menores de 32 semanas, que estamos hablando casi de 200 kilos, 300, un buen grupo de ellos mueren. Sin embargo, en otras latitudes pueden sobrevivir. Mucho depende acá de la logística de cada institución. Ya sabemos que países en desarrollo pues van a tener mucha más probabilidad de que sus neonatos pretérminos sobrevivan. En números, si hablamos en números donde se producen más partos prematuros, pues tienen que ser en poblaciones que tienen el mayor número de habitantes. En este caso, India y China. Cuando estos mismos números lo llevamos a tasas por 100 nacidos vivos,
podemos ver también que la mayoría de los casos de pretérmino se dan en zonas como el África, y si queremos comparar en esta parte de América, los americanos están bordeando el 12%. Y el Perú no es ajeno a estas cifras, sin embargo, de acuerdo a cifras oficiales, tendríamos tan solo un 6.5%. Estas son cifras oficiales y la realidad que describen muchas instituciones, estamos hablando de casi un 10 a 12%, también no tan similar a lo de los americanos. Sin embargo, estas son cifras oficiales. El parto prematuro puede producirse espontáneamente, podemos estar frente a una preeclampsia severa de 25 o 26 semanas, lo cual nos obligaría a terminar muchas veces el embarazo, pero también podemos estar frente a una ruptura prematura de membranas. ¿Qué puede suceder para que desencadene esta ruptura? Bueno, todo parte de la cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria va a activar el sistema adreno-adrenal para que a su vez, por estos efectos y la liberación de mediadores de la inflamación, las glandinas vayan a actuar a nivel de tanto las membranas interamnióticas como también a nivel del cuello uterino. Por ejemplo, las hemorragias, ¿no? ¿Qué van a hacer con estas hemorragias? Pacientitos que tienen placentas previas, hay algunos sangrados, estos sangrados a su vez pues van a llevar a liberación de trombinas, esto a su vez van a activar metaloproteasas, y esto se empiezan a ver degradaciones, ¿no? Que a su vez actúan tanto a nivel del cuello del útero como de las membranas. En los embarazos dobles hay un efecto ya mecánico. En pacientes con poligramios, por un efecto también mecánico, puede producirse la ruptura prematura de membranas. Y este RPM en menores de 37 semanas se produce casi hasta en un 3%. En los menores de 34, 1%. Que son quizás nuestra población objetivo, ¿no? Porque nos van a producir más problemas los neonatos de menos de 34 semanas, porque luego de las 34 para adelante estamos hablando de los pretérminos tardíos. Esta ruptura prematura de membrana, por supuesto que me va a llevar a una probabilidad de una infección intrauterina, de un parto prematuro. El periodo de latencia, desde que se produce la ruptura prematura de membranas hasta el nacimiento, ese es el periodo de latencia, es inversamente proporcional a la edad gestacional. Tenemos una paciente de 40 semanas que rompe membranas y sabemos que en las próximas horas va a empezar su trabajo de parto. Horas. Tenemos un bebito de 24 semanas cuya madre rompe membranas y la espera hasta que nazca no va a ser horas, sino aquí hablamos ya de días, incluso de semanas. Y puede haber algunas circunstancias pues que provoquen la probabilidad de más riesgo del nacimiento, ¿no? De acuerdo, como comentábamos, a la edad gestacional, que es inversamente proporcional, si es un embarazo múltiple, si el cuello es corto, si hay disminución evidente del líquido amniótico, si hay cambios cervicales o si incluso se puede prolapsar el cordón, lo cual el tiempo de espera hasta el nacimiento va a ser mucho menor. ¿Qué factores de riesgo puede tener el antecedente de un parto prematuro? Las anomalías en el cuello del útero, el acortamiento cervical,
tener alguna infección por clamidia o la presencia de una infección intrauterina, una corioamnionitis. ¿Qué probabilidad entonces habrá en estas pacientes de nuevamente volver a presentar este episodio? Bueno, esto puede suceder hasta casi en un 20% de probabilidades que nuevamente puedan presentar ruptura de membranas. No existe hasta el momento un modelo de predicción para decir tal o cual paciente va a hacer ruptura prematura de membranas. Y los pocos, bueno, tienen su grado de evidencia, ¿no? ¿Qué pasa con calidad de bebitos que van a nacer, ya sea porque tienen ruptura prematura de membranas o por membranas íntegras? Respecto a la mortalidad, es similar. Son igual como que van a tener la misma probabilidad de hemorragia intraventricular, infección neonatal o retinopatía. Para hacer el diagnóstico es eminentemente clínico, pero que muchas veces nos apoyamos ante la duda con algunos exámenes. Si clínicamente la paciente me dice que pierde líquido y nosotros observamos que a la especuloscopía o simplemente al movilizar un poco los labios vaginales vemos que ahí pierde líquido, pues va a ser evidente, ¿no? Ante la duda tenemos algunas opciones, como son el test de FER y el test de nitracina. Ambos test juntos tienen muy buena sensibilidad. Si usamos los dos, es casi un 90-95% de que realmente sea líquido. Y hay desde hace unos 15 años atrás aproximadamente algunas otras opciones. En estos casos se usan otras formas de evaluación que ya existen en el mercado. Hoy en día están mucho más cómodos que antes. Cada kit para evaluar la ruptura prematura de membranas debe estar corriendo ahorita los 80 soles aproximadamente. Y que son pues estas opciones, ¿no? Como el Insulin Like Growth Factor Binding o el placenta alfa 1 microglóbulos. Hay en el mercado. Antes, años atrás eran muy caros, pero hoy al menos tienen un precio asequible. ¿Y qué se hace pues si ya tenemos una paciente con ruptura prematura de membranas? Porque, bueno, vamos a hospitalizarlas, pero ¿por qué? Acá también coloco si es viable. A nivel nacional no hay duda que hospitalizamos. Sin embargo, coloqué el término de si es viable porque hay algunos protocolos que así lo describen, que si son menores de 23 semanas o 24 semanas, pues no deberían hospitalizarse, tan solo ir a su casa con ciertos consejos, que lo veremos casi al final de la ponencia. Durante la evaluación clínica, lo que buscaremos es si hay signos de infección intrauterina, como fiebre, taquicardia. Veremos si hay contracciones, si a través del canal vaginal hay presencia de pus. Oye, por supuesto, son como signos de alerta que nos van a indicar que se debe culminar el embarazo y ya no esperar un periodo de latencia mayor. Con la evaluación cervical voy a través de la especuloscopía, pues verificar lo del líquido y si hay alguna duda. Hemos mencionado algunas opciones que tenemos para usar. La ecografía nos puede ayudar a ver el tamaño del cuello del útero o incluso podríamos hacer un tacto digital, ¿no? La recomendación es que se evite el tacto vaginal. Esto es como un consenso. Y en los exámenes de laboratorio, siempre buscando algún
un resultado que nos indique signos de infección, hemograma, PCR, cultivos del canal vaginal, un examen de orina. El ultrasonido pues nos va a ayudar bastante para ver cómo está posicionado el bebé, el peso aproximado del fetito, si hay o no hay líquido. De haber líquido, muchas veces nos puede dar la opción de hacer una amniocentesis ante la duda de una probable infección intrauterina. El uso de los corticoides, el uso del sulfato de magnesio, los corticoides en menos de 34 semanas y el sulfato recomendable en menos de 32 semanas ante un parto inminente. Por respecto a la tocólisis, no hay suficiente evidencia en casos de RPM y de hacerlo no debería ser por más de 48 horas. Y la paciente luego de 48 horas a casa, esto en algunas literaturas se refieren como de ser un consenso, como un juicio de expertos, ¿no? Más no como un nivel de evidencia mayor. Pero no hay criterios claros para definir a quién se mandaría a su casa, ¿no? Esa es la gran discusión hasta ahora, en los que practican que la paciente se vaya a casa. Respecto al antibiótico profilaxis, el uso de los mismos permite reducir la tasa de morbilidad neonatal y también la morbilidad en la madre. El tratamiento de antibióticos ayuda mucho para evitar las infecciones neonatales, sobre todo por el estreptococo, que es muy dañino para el feto. Por lo general, puede haber un periodo de latencia de casi una semana. El periodo de latencia, como comentábamos, es inversamente proporcional a la edad gestacional. Dentro de las complicaciones probables, las infecciones intraamnióticas, la endometritis y el desprendimiento prematuro de placenta. Los casos de RPM pretérmino no viable son los menores, menos del 1%. Y en este caso, tanto los óbitos fetales como las muertes neonatales son muy similares. La sobrevida depende definitivamente de la edad gestacional. A mayor edad gestacional, mayor probabilidad va a tener de sobrevida este fetito. En este grupo de ruptura prematura de membranas tan tempranas, las infecciones intramnióticas, el desprendimiento prematuro de placenta, la endometritis, la restricción placentaria y la sepsis materna son las principales consecuencias que pudieran suceder en estas circunstancias. Hay un buen grupo de pacientes que se describe con un periodo de latencia de más de 15 días. Y esto tiene que ver también por la prematuridad de los mismos, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues estos bebitos, al no tener, obviamente, al haber perdido líquido, va a haber oligohidramios. Al haber oligohidramios, el fetito sigue creciendo, pero si nosotros asumimos que el líquido ayuda a que se distienda el útero, no va a tener esa ayuda. Entonces el propio bebé tiene que abrirse espacio. Y a las finales, estos bebitos pues nacen contracturados con deformaciones esqueléticas, ¿no? Ya por un efecto básicamente mecánico. Esta publicación
desde el año 1972, y es muy importante recordarla. Esta publicación que salió en el Pediatrics fue hecho por unos neozelandeses, Howie y Higgins, uno de ellos ginecólogo y el otro era neonatólogo. Ellos fueron los responsables de hacer este primer gran estudio de los corticoides, en la cual ellos usaron la betametasona y probaron lo que sabemos, que disminuye el 50% de la probabilidad de membrana hialina. Pero no fue sino hasta mediados de los 90 en que los americanos, con su colaborativo perinatal, refrendan prácticamente lo que ya en su momento Lindsay habían hecho casi 25 años atrás. ¿Por qué es importante recordarlo? Aparte de saber de cuándo empieza el uso de los corticoides, es porque cuando se empiezan los estudios de uso de antibióticos en RPM pretérminos, aún no había los corticoides. Este estudio de Mercer y colaboradores es un estudio clásico que tiene mucho valor, porque ellos realmente estudiaron en los bebitos menores de 32 semanas. Ya habían perdido líquido y eran menores de 32 semanas y no usaron corticoides. No habían recibido corticoides. El estudio iba a ser mayor. Sin embargo, en su recolección de datos, que ya estaban prácticamente acabando el estudio, no lo terminan porque se había iniciado ya la aplicación de los corticoides. Entonces detienen el estudio, porque ya su población tenía corticoides. Pero la importancia de este estudio es que se hizo sin el uso de los corticoides, solo probando que los antibióticos servían, eran de utilidad. Luego de esto, tenemos pues el famoso Oracle 1, ¿no? Este Oracle 1 que demuestra que los antibióticos eran importantes porque disminuían tanto la morbilidad neonatal como la morbilidad. Es lo que se demuestra en ese estudio. Y este estudio del Oracle 1 tiene su base en el estudio Kenyon. El estudio Kenyon, el estudio inglés, fue la base. El 80% prácticamente de la población de ese estudio fue gracias al estudio Kenyon, que también obviamente fue parte de la recolección de los estudios del Oracle, ¿no? Y demostró lo mismo. Luego, cuando se trata de analizar si los antibióticos evitaban el parto prematuro, no se pudo demostrar eso. No hubo asociación. Los protocolos, las guías para el uso de las diferentes técnicas de manejo del RPM, pues nosotros nos guiamos mucho por la literatura americana, literatura inglesa, y estamos pues muy parecidos a sus manejos, salvo algunos detalles. Sobre todo, marcaría en esta parte el detalle. ¿Qué pasa con los que tienen menos de 24 semanas de embarazo? RPM pretérmino, menos de 24 semanas, ellos están dentro de sus posibilidades la inducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto. No dan corticoides, no dan toxicólisis, no dan sulfato. Este grupo prácticamente recibe una consejería, si tiene 21 o 22 semanas, recibe una consejería que de pasar las 24 semanas
bueno, entonces sí va al grupo de pacientes que se le da su dosis de corticoides, su manejo hospitalario. Ese es el grupo importante de diferencia con nosotros, ¿no? Que nosotros finalmente admitimos a todas. Entonces, ¿cuál es el momento más adecuado para que nazcan? Aquí hay bastante publicación respecto a que las 34 semanas debería ser el punto de corte, porque más allá no habría mayor beneficio ni para madre ni para el feto. Y incluso hay cartas al editor de este francés, Pasteur, que luego de varias de sus cartas al editor saca una publicación muy interesante, que ya lo vamos a ver. El parto inmediato o el nacimiento levito, ¿no? Pero en pequeños tardíos, es decir, en más de 34 semanas. En más de 24 semanas. Finalmente la recomendación es que si ya llegó las 34 o pasa las 34, los resultados son muy similares. Y este es el estudio de Pasteur, que coge una población entre 28 y 32 semanas. ¿Y qué hace con esta población de 28 y 32 semanas? Lo divide en dos grupos. Un grupo que dice, tú naces ya, y otro grupo dice, bueno, vamos a esperar. Es decir, tan similar como cuando se hace el manejo de la preeclampsia severa lejos de término. Ellos hacen esta intervención y sus resultados son interesantes, porque finalmente lo que yo quiero es ver si hay muerte neonatal, si hay hemorragia intraventricular, sepsis, enterocolitis, coriamnionitis. Esos fueron partes del endpoint de su estudio. Y dividieron pues a sus grupos, y tanto en el grupo expectante como activo se presentaron complicaciones. Las cesáreas, obviamente el activo era el que tenía mayor tiempo, mayor probabilidad de cesárea. Entre coriamnionitis en ambos grupos fue muy similar. La muerte, uno del grupo expectante, dos en el activo, uno de ellos incluso tenía cardiopatía. Pero cuando comparan finalmente todos los eventos adversos neonatales, incluso muerte neonatal, en el grupo de expectante la probabilidad fue 12.9 y en el grupo de activo 13%. Es decir, muy similares en ambos grupos. Las guías de los franceses son muy similares a la de nosotros. Recalcan el uso de los corticoides a las 34 semanas, el sulfato a las 32. Y ellos, ¿qué es lo novedoso? Ellos hablan pues de que mujeres que están estables por lo menos 48 horas luego de estar monitorizadas pueden ir a su casa. Una publicación del año 2019 que ya la venían hablando desde años previos. Es decir, este grupo maneja RTN pretérmino, incluso dando de alta a las pacientes. Lo que no mencionan en estos estudios es las condiciones en que qué pacientes se van de alta. Y esto es una publicación de ahorita de abril muy interesante porque nos hablan del manejo individualizado. Nosotros actualmente es un manejo pues prácticamente de consenso, si nos damos cuenta, ¿no? Todas las pacientes van de la misma manera, pero acá tienen el cuidado de solicitar algunas otras pruebas más, como el cultivo de secreción
hacen tesis y luego de eso evalúan el tipo de antibiótico que van a usar y el momento del parto también de la paciente. Y hay ciertas ventajas en la menor permanencia en la UCI y menor tasa de cordinamitis en aquellos que tienen esta opción de manejo individualizado. Me parece pertinente mostrárselo recién. No por si estaba en prensa o que ya va a salir pues el día de abril, bueno, estamos 1 de mayo, ¿verdad? Bueno, pero eso va entre los tiempos. Muchas gracias.